Hola, buenos días. En este video vamos a ver lo que es la segunda semana de esta guía número 1 de este segundo periodo. En la primera semana habíamos visto lo que eran homotecias, que era bastante sencillo. En esta segunda semana igual seguimos con un tema bastante sencillo. Vamos a empezar con triángulos y vamos a ver lo que es la semejanza y la congruencia de triángulos. Viene bastantes hojitas con materia porque esto tiene bastante teoría. La práctica realmente es muy sencilla. Veamos, los triángulos semejantes son esos triángulos que son, por decirlo así, tienen la misma forma pero cambian el tamaño. Algo así como la homotecia se puede decir. Muy importante que para designar una semejanza usamos una pestañita, ¿verdad? Y los triángulos congruentes, por el contrario, son los que sí son exactamente iguales. Misma forma, mismo tamaño, mismas medidas. Es importante también, ¿verdad? Destacar que para la congruencia usamos un igual con una pestañita encima. Ok, entonces que nunca se nos olvide que semejanza es la pestañita, congruencia un igual con una pestañita. Algo que comparten ambos triángulos, los semejantes y los congruentes, es que la suma de sus ángulos son iguales. En los triángulos semejantes, la suma de sus ángulos siempre van a ser iguales y sus lados son proporcionales. ¿Qué quiere decir proporcionales? Que, por ejemplo, si este triángulo chiquitito va a crecer el doble, ¿verdad? Este lado va a ser el doble de este lado va a ser el doble de y este lado va a ser el doble de esto. Eso significa una proporcionalidad que va a crecer en el mismo número o va a disminuir en el mismo número, ¿ok? Y bueno, los congruentes igual tienen sus ángulos iguales y, como les decía, sus lados también son iguales. Ok, tenemos criterios de semejanza entre ángulos y criterios de congruencia. Son casi que los mismos, solo cambia uno, ¿verdad? Vamos a verlos cada uno. ¿Qué son esos criterios? Son las formas en las que yo puedo decir que dos triángulos son semejantes. Por ejemplo, cuando es ángulo, ángulo, ángulo. Cuando tenemos dos triángulos y sus ángulos son iguales, esos triángulos son semejantes por el criterio de ángulo, ángulo, ángulo. Ok, es muy importante todo este lenguaje matemático que tenemos aquí. Aquí dice que el triángulo ABC, y siempre tiene que seguir ese orden, ¿verdad? Es semejante, la pestañita, con el triángulo A', B' y C', ya que el ángulo A es congruente con el ángulo A', el ángulo B es congruente. ¿Por qué ponemos congruente? Porque son iguales, ¿verdad? Con el B' y el ángulo C con el C'. Entonces va a ser semejante, ¿verdad? Por el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Tenemos por el criterio lado, 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 que es cuando dividimos, al igual que la homotecia. Para sacar la razón de la homotecia se hace de la misma forma. Vamos a dividir FD con el ángulo, con el lado F' y D', y eso me va a dar lo mismo que si divido el DE entre el D' y E', y el EF entre el E' y F'. Me tiene que dar el mismo número porque es como en la homotecia, es la razón, ¿verdad? Ellos se van a hacer grandes o pequeños en el mismo número. Si al yo dividir los tres lados me da el mismo número, va a ser semejante con el criterio lado, lado, lado. Y por último, el criterio lado, ángulo, lado, que es cuando tenemos es que aquí no traen números, ¿verdad? Pero en este caso que tuviéramos este lado y la medida de este lado igual acá, entonces podemos dividir los lados, con y con me da igual, y que los ángulos sean iguales. Entonces vamos a decir que es semejante por el criterio lado, ángulo y lado. ¿Okay? Vamos con los criterios de congruencia, que son mucho más sencillos porque aquí a simple vista podemos saber cuando un triángulo es congruente. Estas rayitas que tienen los triángulos, lo que quiere decir es que esta que tiene una rayita va a medir igual a este lado, esta que tiene dos rayitas va a medir igual a este lado, y esta de 3 mide igual a este. Entonces es muy importante, bueno, aquí, ¿verdad? En el lenguaje matemático lo que escribimos es que el lado AB, importante, se escribe AB con una rayita encima para denotar que es un lado. Es congruente, el igual con la pestañita, con A' y B'.
hacemos lo mismo con los otros dos lados y decimos que el triángulo en orden ABC es congruente con A', B' y C' por el criterio lado, 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 porque los tres lados son iguales. Ahora tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Entonces igual, cuando tenemos un lado, un ángulo y otro lado igual, lo escribimos igual. Vamos a decir que el lado RQ, y vamos a ver a dónde, eso no lo tengo aquí escrito como dice, los lados PQ y UT son homólogos. Eso lo podemos escribir igual que acá. Nosotros podemos decir que el lado RQ es congruente usando a este simbolito, ¿verdad?, al ST. Luego que el ángulo Q es igual al ángulo T. Hay dos formas de escribir esto. Podemos escribir el ángulo con 3 letras, siempre que vaya en el centro la letra en donde está ubicado el ángulo, o igual más fácil, me voy a volver si los escribimos con solo la letra donde está el ángulo. Eso es decisión de cada uno. Entonces aquí podemos decir que el ángulo Q es congruente al ángulo T y que el lado QP es congruente al UT. Entonces estos triángulos son congruentes. Vean que hay que seguir el orden, es muy importante, por el criterio lado, ángulo y lado, y los escribimos así: RQP va a ser con el STU, siguiendo el mismo orden. Y tenemos el último, que es ángulo, lado, ángulo. Igual, si me dan un lado, un lado y otro ángulo iguales en los triángulos, vamos a decir que son congruentes por el criterio ángulo, lado y ángulo. Ok, entonces las situaciones son pequeñitas. Esta es muy fácil, hay que ver los triángulos congruentes y encerrarlos con el mismo color. Y esta es como la que tenemos que usar, que ahora que estamos aquí, estos son triángulos semejantes. Este de acá está malo, nada más para que lo corrijan. Lo que lleva es una pestañita, ¿verdad? Porque son triángulos semejantes. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Por qué criterios son semejantes? Vamos a poner aquí los ángulos congruentes como con el lenguaje que está arriba, ¿verdad? Ahí ya ustedes a simple vista ven los lados semejantes, tratando de usar el lenguaje matemático, y vamos a decir que el triángulo, ¿verdad?, en orden vamos a escribir que es semejante al otro triángulo. Recuerden usar las letras en orden. ¿Qué quiere decir en orden? Bueno, aquí vemos que ABC, si lo ponemos, el 5 iría con el 15, el 12 con el 36 y DEF. Tienen que escribirlo en orden. ¿Y por cuál criterio? Bueno, ya ustedes tienen los criterios ahí arriba. Igualmente ¿qué sucede en este triángulo? Bueno, tiene únicamente este 27 y este 63. Sabemos que esto es un ángulo recto que mide 90 grados. Eso lo vieron mucho en la escuela. ¿Cómo sabemos cuánto mide el otro ángulo que nos falta? Bueno, por si no lo sabían, esto es un tema de escuela, pero obviamente de esto siempre cuesta mucho acordarse. Lo hacemos a 180, le voy a quitar el ángulo de 90 y le voy a quitar el otro ángulo que tenemos y me da 63. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo C mide 63, y en este caso, si este mide 90 y este 63, quiere decir que el D mide 27. Entonces ahí ponen los ángulos que son congruentes, en orden las letras de los triángulos y por cuál criterio es esta semejanza. Perdón, son semejantes. Eso sería todo por esta semana. Realmente está bastante fácil. Son semanitas muy cortas. La próxima ya es un poquito más largo. Esas se las explico en el siguiente video. Cualquier duda o consulta me escriben. Ustedes saben que yo apenas puedo siempre les contesto. Muchos éxitos.